Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir un viernes más a un acto cultural nuevo, en este caso un doble acto cultural. Como me agrada o nos agrada siempre que presentamos un libro, inaugurar una exposición de pintura y tener un concierto, en este caso de la Coral Polifónica de Las Palmas del Condado, a la cual doy mi gracia, la gracia en nombre de la Sociedad Cultural, en nombre de Rociana del Condado. También inauguramos hoy una exposición de pintura dentro del premio de pintura Pepa Pinto que realizamos a nivel internacional, en el que bueno, pues van llegando los cuadros y tenemos hoy ya pues, 12 o 13 cuadros a nivel de toda España y de Portugal. Y vamos a comenzar con la presentación del libro de Daniel Blanco. La presentación del libro de Daniel Blanco que sale de una forma muy bonita a través de un buen amigo común que tenemos, como es Rafa Damú, del Canal Sur Radio. Rafael, que también está aquí ya, Rafa, varias veces, una de ellas presentando su libro Memoria Barata, ¿no?, de la memoria histórica. Pues me llama un día por teléfono y me comenta: José Antonio, hay un escritor muy bueno, chaval joven de Moguer, chaval que tiene una proyección importante en el mundo de la literatura, y me agradaría que te lo llevaras para allá, que presentara allí su libro, en ese mundo sensible en el que estáis vosotros involucrados, en esas paredes de cultura como es el Casino de Rociana, ¿no? Y bueno, pues yo llamé a Daniel hace ya unos meses y esperamos la oportunidad, el momento adecuado para que él viniese aquí y presentase su último libro, ¿no? Voy a leer un poco la reseña de Daniel. Daniel Blanco nace en el año 1978, es licenciado en periodismo por la Universidad de Sevilla y doctorando del Departamento de Literatura de la Facultad de Comunicación. Superó con éxito el primer máster oficial de escritura creativa de España en el año 2011 y estudia primero de Historia de Arte por la UNED. Ha ejercido como periodista durante 8 años en el diario El Correo de Andalucía, especializado en cultura y sociedad. También ha trabajado en gabinetes de prensa y fue el encargado de realizar los textos de una de las exposiciones literarias de la Pepa 1812-2012. Ha ganado más de una veintena de premios nacionales de relatos cortos, teatro y literatura infantil. Además, publicó en el año 2009 el libro Cita con la vida, sobre la historia de los trasplantes en España, patrocinado por el gobierno andaluz y prologado y presentado por el escritor cordobés Antonio Bala. Hace un año salió a la luz precisamente esta novela que él va a presentar aquí hoy. Hace un año salió El secreto del amor, que fue premiada con el 28 edición del Premio Jaén de Narrativa Juvenil, entonces todavía era juvenil, convocada por la editorial Montera. Ediciones B ha publicado este año precisamente la novela que nos trae aquí para adultos, Los pecados del verano. Bueno, Daniel, después de leer esta breve reseña, que creo que debe ser muy corta, sí, para tu creatividad literaria, ¿no? Pues, oye, cuéntanos de qué va la novela, ¿no? ¿Por qué recuperar un episodio desconocido de nuestra historia? Bueno, hola, buenas tardes, muchísimas gracias al Casino de Rociana por hacerme un huequecito y a vosotros por estar aquí. Os han repartido antes un folleto que tiene que ver con la historia que vamos a contar y tiene que ver con la novela que tenemos aquí delante. Siempre, desde pequeño, he sentido fascinación por los años 50 y por los años 60, por la generación de mis abuelos. Creo que ya hemos visitado mucho el tema de la posguerra desde la perspectiva de los vencedores y los vencidos, y yo quería hacerlo, pero desde el ámbito de lo íntimo, de lo doméstico, de qué pasaba de puertas para adentro. Yo quería entender la generación de mis abuelos, quería saber cómo se relacionaron, cómo fueron felices, cómo amaron y cómo conquistaron su parcelita de libertad. Fijaos además que uno de los primeros recuerdos que yo tengo es el de mi abuela midiendo el tiempo de cocción de los huevos en Padre Nuestro. Yo quería saber por qué mi abuela era así y por qué mis abuelos se comportaban así. Descubro un día por casualidad que en España, en el año 1951, se celebra este primer congreso de moralidad en playas y piscinas. Estamos en el año 51, con la dictadura sacando pecho,
Y Franco se da cuenta de que las arcas del Estado están vacías. No hay dinero y es consciente de que a los turistas, a los europeos, les gusta esto y que además vienen y se dejan aquí pues su dinerito. Lo que hace es promocionar España como destino turístico, pero antes decide convocar de urgencia un congreso de moralidad para proteger a los españoles de las costumbres de los extranjeros. De este congreso, en el que se reúnen, fijaos, 100 hombres y una mujer, salen conclusiones curiosísimas, ¿no? Se decide, por ejemplo, la necesidad de separar el baño por sexos. Hombres y mujeres tenían que bañarse en playas diferentes. Se prohíbe tomar el sol sin albornoz. Y se crea la policía de las costumbres o la moral, que era una policía que iba orilla arriba, orilla abajo con 1 metro, midiendo el bañador de las bañistas y comprobando que estaban en la playa pues con un atuendo decente. De hecho, la foto del libro que tenéis aquí es una foto real pues de uno de estos policías midiendo el bañador, ¿no? Además, fijaos qué curioso que cuando una mujer iba a la playa pues con un bañador un poco más corto de lo normal, primero le ponían una multa, después pasaban una noche en el calabozo y al día siguiente salía su nombre en el periódico. Ha sido denunciada por escándalo público fulanita de tal, para que la gente supiera que estaba sacando los pies del plato y para que la gente supiera pues que se estaba comportando de una forma no apropiada. Tenemos que tener en cuenta que estamos en los años 50 y que bueno, que la meta o la única meta reconocida de una mujer en esa época era el matrimonio. Entonces, bueno, salir en el periódico diciendo que había sido acusada de escándalo, eso dinamitaba de una forma fulminante su carrera hacia el matrimonio. ¿Queréis que cuente más cositas? Bueno, Sí, no, mira, me gustaría, bueno, que al hilo de una manera de contarnos un poco el por qué tú decides pues, hacer esta creación literaria excelente. Bueno, ¿cómo construyes tú los personajes de la obra, Daniel? Mira, tenía claro, como decía antes, que a mí lo que me interesaba era saber cómo vivía la generación de mis abuelos, ¿no? Esta novela no deja de ser un homenaje a todas esas personas, a toda esa gente que vivieron en los años 50, en los años 60, en esa época tenían mi edad, y cómo consiguieron ser felices. Es muy curioso, por ejemplo, en este Congreso de Moralidad, fijaos un poco hasta dónde llega el tema, que en este Congreso de Moralidad, cuando están un poco viendo cuáles son las normas que tienen que cumplir los españoles para ir a las playas, hay una mañana en la que en este Congreso empiezan a debatir qué partes del cuerpo se pueden enseñar y qué partes del cuerpo no se pueden enseñar. ¿Sabéis cuál fue la parte más problemática en la que se llevan hasta 3 horas debatiendo porque no tienen claro si es una zona que se puede enseñar o es una zona obscena? Las clavículas. Se llevan 3 horas debatiendo si realmente eso es una zona decente o, sin embargo, es una zona que invita al deseo. Mirad, hay uno de los puntos en este folleto que es el punto número 7. Si hay algo que le preocupaba a Franco y a todos los ministros de la época, era el baile agarrado. ¿Cuál era la distancia que tenía que tener un hombre y una mujer cuando bailaban agarrados para que no fuera obsceno? Pues se llevan toda una tarde pensando en, 30 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros. Después de 5 horas debatiendo, ¿sabéis cuál es la conclusión a la que llegan? Y esto es literal, ¿eh? Un hombre y una mujer pueden bailar juntos siempre y cuando quepa entre ellos el ángel de la guarda. Interesante. Claro, entonces uno ahora es capaz de ver esto con un poco de broma, es capaz de sonreír cuando escucha estas cosas, pero es que estas eran las normas que regían la moral de nuestros abuelos. A mí hay algo que me fascina de esa época, de cómo Franco no solo consiguió gobernar un país,
sino también consiguió gobernar las alcobas y los corazones, ¿no? Es muy curioso cómo desde la dictadura se decía incluso cómo teníamos que relacionarnos. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Os voy a contar una historieta de una playa. En el año 52 le ponen a una turista una multa de 40.000 pesetas, fijaos que podían ser como ahora unos 20.000 euros, por estar en una playa de Valencia con bikini. La turista inglesa vuelve a Inglaterra y todos los periódicos pues empiezan a decir que hay que ver los españoles, que están persiguiendo la libertad. Franco se da cuenta y manda a todas las playas, sobre todo a las turísticas, que era pues Barcelona y Valencia, una carta en la que prohíbe multar a las turistas y dice que todas las multas tienen que ir solo a las españolas, que las turistas ya eran comunistas, eran europeas y que nosotros teníamos que preocuparnos por cuidar a las de aquí. Hay una cosa que me contaba mi abuela que a mí me fascinaba de esa época, que es que decía ella que cuando ella iba por la calle, ella era jovencita e iba por la calle y un chaval pues le decía un piropo, que la que iba a confesarse era ella, porque pensaba que de una forma u otra ella había provocado ese piropo, ¿no? Entonces me parece fascinante cómo es esa moral en esa época, cómo la mujer al final estaba en un escalón inferior y cómo se persiguió sobre todo a la mujer española, que empezó a ver cómo sus playas se llenaban de turistas y ellas pues habían sido educadas en ir tapadas hasta el cuello, en la decencia, en no dar un escándalo. Entonces es ahí donde se produce ese choque cultural que es un poco el que da sentido al libro, ¿no? El libro tiene este telón de fondo, que es este Congreso Nacional de Moralidad, pero que bueno, que al final sirve para contar cómo era el día a día de nuestros abuelos, cómo era el día a día de esta generación. Daniel, entonces se puede decir que la novela pues, es de grandes personajes femeninos, ¿no? Mira, esta novela es una novela de una familia que vive en un pueblo andaluz, en un pueblo del interior, que todos viajan hasta la playa. Es una familia, compuesta por la protagonista, su marido, la criada, los hijos y la madre de ella. Todos se van hacia la playa porque el marido es uno de los ponentes en este primer Congreso Nacional de Moralidad en playas y piscinas, y es una historia sobre cómo el mar los transforma a todos, sobre cómo cuando descubren ese escenario de libertad descubren una versión de ellos mismos que ni ellos mismos conocían. Es una historia sobre esa gente que vivían en los pueblos, esas familias que todos hemos conocido, que de repente van hasta la playa y se dan cuenta de que ahí pasan otras cosas, de que ahí llegaban esas suecas que decíamos nosotros, pero que eran alemanas, que eran francesas, que eran italianas, y que venían con otra forma de comportarse, que venían con otra forma de relacionarse y que venían con otro atuendo. De hecho, son ellas las que traen el uso del bikini. Mira, hay una anécdota de una actriz de Hollywood que vino aquí a Valencia, que vino aquí a una playa española, a Valencia más concretamente, a tomar el sol. Estaba en bikini, tumbada en la arena, y uno de estos policías de la moral se le acerca y dice: oiga usted, señorita, en esta playa solo está permitido el traje de baño de una pieza. Y dice ella: pues usted decide, ¿qué me quito, la de arriba o la de abajo? Esta era un poco ese choque cultural que había entre España y el resto de Europa. En el resto de Europa habían terminado la Segunda Guerra Mundial y tenían ganas de celebrar la vida, tenían ganas de divertirse, de salir, de reír, y de repente llegan a España y se dan cuenta de que el escenario es diferente, de que aquí estamos todos recogidos, de que estamos todos mirando al suelo, y eso les choca. La protagonista de esta novela, de Los pecados del verano, se llama Consuelo, aunque ella dice que la llamen la señora, porque es una mujer que se ha criado pues en la periferia, muy pobre, y que la madre la ha casado con el señorito del pueblo porque ella es muy, muy guapa. Y fijaos que ha sido un personaje muy complicado de escribir porque representa algo
que desde pequeño me ha llamado mucho la atención. Y el personaje es de esta gente que sufre tanto, de esta gente que tiene tanta infelicidad dentro, que la única forma que tiene de sobrevivir es haciéndole complicada la vida a los demás. Es una mujer, que además yo creo que todos conocemos a gente así, tan infeliz, con tanta amargura dentro, que lo único que hace en su día a día es fastidiar a los demás. Entonces, yo recuerdo, porque mi abuela aquí en el pueblo tenía una vecina de esta, que estaba continuamente mirando por los pasillos, continuamente con esa mala leche a flor de piel, ¿no? Con esa amargura a flor de piel, y que su única forma de estar en el mundo era haciendo el mundo complicado y haciendo el mundo un poquito más gris. ¿Qué tal ha sido el proceso de documentación? Mira, pues el proceso de documentación ha sido apasionante porque evidentemente yo no he vivido esa época, pero bueno, al final uno se fija en los periódicos y sobre todo yo soy un gran escuchador. A mí me gusta estar con la gente mayor, me gusta preguntarle, me gusta escucharle y me gusta recuperar cuáles fueron sus costumbres y cuáles fueron sus tradiciones, ¿no? Yo me podía pasar horas pues escuchando a mis abuelos y yo quería saber cómo era el día a día de mis abuelos, ¿no? Mira, nos dicen a todos que todos somos diferentes, que todos somos de nuestro padre y de nuestra madre, y eso es mentira. Al final todos somos iguales porque todos buscamos lo mismo. Todos queremos que nos quieran, todos queremos nuestro poquito de felicidad, todos queremos nuestra parcela de libertad. Entonces al final es una historia de gente que siente como sentimos nosotros, de gente que lo único que le pide a la vida es estar un poquito feliz. Entonces por eso me interesaba, cuando mi abuela me dice que no sabe si ha sido feliz, a mí eso me conmueve profundamente porque creo que es una generación, sobre todo las mujeres, que lo han tenido muy difícil. Entonces este es mi particular homenaje y esto es un intento, además, fíjate, de entender de dónde venimos. Estamos hablando de hace 60 años, que esto es antes de ayer en términos históricos. De hace 60 años la gente tenía que ir a la playa de Albornoz, ¿no? De hace 60 años había una policía que te podía meter en el calabozo si tú ibas con un traje un poquito más corto de lo normal. Fijaos cuál fue el choque cultural que se creó en algunas ciudades, que en algunos pueblos llegaron a organizar procesiones de la Virgen del Carmen para pedir que se fueran los turistas, porque es verdad que los españoles tenían miedo de ese cambio y tenían miedo de un poco de esa forma de comportarse tan libre y tan risueña. Mira, yo muchas veces en las entrevistas y hablando con los medios, yo siempre digo que para mí esa generación de mis abuelos es la generación de los incendios invisibles. Esa generación que salían a la calle y todo estaba bien, parecía que no pasaba nada, pero por dentro estaban pasando cosas. Por dentro estaban calcinados y por dentro estaban intentando controlar un incendio que posiblemente terminaría por achicharrarlos, ¿no? Es una novela al final de esas cosas que a todos nos importan, ¿no? Es una novela también sobre el deseo, o más bien sobre la frustración de los deseos, ¿no? Cómo desde la dictadura, cómo desde el franquismo se intentó poner coto a eso tan libre, a eso que es un impulso tan fuerte como es el deseo. Sí, ya veo, hablas mucho de detalles, ¿verdad, Dani? Como ser el día a día de la familia. Sí, mira, en esta novela hay como varios conceptos que la van atravesando un poquito de principio a fin, y el primero es sin duda la comida, ¿no? Es imposible entender esta historia, entender los años 50 sin esa generación que había pasado tanta hambre. Es una generación, fijaos, de la gente que hacía, o la gente que cocinaba tortillas de patatas sin huevos y sin patatas. Cuando los pobres, fijaos, le quitaban lo blanco a la naranja, lo ponía a macerar en agua y después lo mezclaba con un poco de harina, y esa era la tortilla de los pobres. O estamos hablando de la época en la que cuando una familia no tenía dinero y comía huevo frito, se manchaba un poco la camisa con la yema para que los demás supieran que había comido. Estamos hablando de esa época, por eso
me parecía importantísimo hablar de eso, ¿no? Hablar de la comida. Hay un personaje además que se lleva toda la novela comiendo, porque para ella ya es un triunfo tenerla despensadera, ¿no? Entonces, esa generación que además ha pasado o pasó tanta hambre, que tiene ahí como ese ansia de querer comer y de querer comer bien. Y os decía antes eso, que el hambre o la comida es uno de los grandes conceptos que va atravesando la novela, y el otro es evidentemente la moral, el día a día, cómo esta generación eran felices o infelices, porque además fijaos que si algo consiguió Franco no fue solo gobernar un país, sino también convertirnos a todos en policías, porque todos teníamos la posibilidad de criticar, de decir hay que ver, de destrozar la reputación de un vecino, ¿no? Entonces el pueblo se convierte casi en un pueblo enemigo, ¿no? Es decir, uno, en el momento en el que sacaba un poco los pies del plato, eran los vecinos, al final, los que te denunciaban, los que te señalaban con el dedo y los que te dejaban un poquito apartado. Vemos que el libro habla, como sabemos, de la fecha aquella, de cómo influyó el turismo en España, ¿no? ¿Cómo influyó? Mira, pues el turismo al final se convierte en una puerta abierta por la que empiezan a entrar los turistas, que al final se convierte casi en el motor de esa España, ¿no? Es decir, no es imposible entender la España que tenemos ahora sin ese turismo pues que hubo en esa época. Además es muy curioso porque España no estaba preparada para el turismo, ¿no? Fijaos que en el año 1952 es el alcalde de Benidorm el que aprueba una ley, y fíjate además que curioso, para prohibir que las españolas o los españoles insulten a los extranjeros. Porque yo, José Antonio, soy capaz de imaginarme esa época, ¿no? Estas mujeres que eran jovencitas, que han sido educadas en el recato, en el tapada, que de repente empiezan a ver en su pueblo que se llena de turistas, y que se llena de turistas que no tienen por qué cumplir ciertas normas. Eso evidentemente crea un malestar, crea un choque que las deja frustradas. Entonces, además está documentado en los periódicos, había un montón de enfrentamientos entre las de aquí, entre las españolas y las extranjeras. Y es Benidorm, cuando entonces era un pueblecito de pescadores, el primero que crea una ley para prohibir a las españolas insultar a las extranjeras, porque ese alcalde fue un visionario y supo que ahí estaba el futuro, y sobre todo, y sobre todo pues el futuro de Benidorm. Muy bien, pues Daniel, sinceramente... ¿Tenéis alguna preguntilla o algo? La obra es muy interesante, ¿verdad? La obra evidentemente habla de un pasado no tan pasado, y de lo que tocó vivir en aquella fecha a las generaciones, digamos, de posguerra, y cómo ese cambio, esa metamorfosis que sufre España precisamente por esa ventana que es el turismo, ¿verdad? Sí, y porque yo creo que muchas veces estamos dándole la espalda a nuestro pasado y tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que saber qué vivieron nuestros abuelos, tenemos que saber cuáles fueron los retos a los que tuvieron que enfrentarse y cómo fueron esos inicios del turismo, ¿no? Yo, después de escribir este libro y después de hablar con mucha gente mayor, me he dado cuenta que realmente es una generación de valientes, una generación que luchó y una generación que además se tragó muchas cosas, ¿no? A mí me sorprendía, por ejemplo, en mi casa, en esta casa que os comentaba antes, pues de mis abuelos, con los que yo he convivido mucho, cómo las cosas importantes no se hablaban, cómo era esta generación de los años 50 y 60, que no estaba reconciliada con sus emociones, en la que lo importante no eran las emociones, sino era tener un plato encima de la mesa o era simplemente estar sano, ¿no? Esta generación de los silencios en los que nada se hablaba. Mira, hay una cosa, hay una escena que además está en el libro y que me di cuenta, y que gracias a eso me di cuenta de que la generación de mis abuelos eran diferentes y de que realmente tenían unas prioridades diferentes. Estábamos un día en una cena en casa de mis abuelos y
bueno, estamos cenando y yo cojo la jarra de agua, me sirvo y me dice mi abuelo: Daniel, has terminado de cenar. Yo sigo bebiendo agua y me dice mi abuelo: Daniel, a tu habitación porque has terminado de cenar. Dice, cuando uno va a beber agua, ¿qué es lo primero que hace? Preguntar a los demás si quieren, ofrecerle agua a los demás. Cuando los demás han dicho que no, es cuando uno se puede servir. Pero uno nunca se sirve el primero. Entonces, como está claro que no sabes comportarte en la mesa, has terminado de cenar y vete a tu habitación. Me di cuenta ahí, fijaos, qué importante era la comida y qué importante era el momento de la comida para la generación de mis abuelos, ¿no? Como esa generación que había pasado hambre o que había tenido cartillas de racionamiento, el hecho de sentarse a la mesa y disfrutar de una comida era algo casi sagrado, en el que había que respetar ciertas normas, en el que había que comportarse de una determinada manera. No he vuelto a echarme agua el primero, sabes, sin servir. Entonces, a partir de ahí, aprendí que qué bonito, ¿no? Que mis abuelos, a raíz de eso, me enseñen ciertas cosas y me enseñen y me trasladen cuáles son sus prioridades. Veo un vínculo de persona, tus abuelos, tus primeros pasos, tu primera etapa, ¿verdad?, de la vida. Sí, de hecho, yo muchas veces cuando pienso en mi pasado, es casi un pasado, en mi infancia, es casi una infancia que puede ser después de los años 50 o 60, ¿no? Porque he convivido tanto con mis abuelos y les he preguntado tanto y los he visto tanto actuar, que había ahí un afán, sobre todo, por entenderlos, ¿no? Por saber cómo fue su vida y por saber cómo fueron ellos de jóvenes y dónde buscaron la felicidad. A mí, por ejemplo, me hacía mucha gracia cuando iba con mis abuelos a la playa, que bueno, que íbamos a la playa, poníamos la toalla y todo, y en el momento en el que se ponía al lado una mujer en topless, mi abuelo nos obligaba a recoger la toalla y a cambiarnos de sitio, que hubo algunas mañanas hasta que nos cambiamos 5, 6 y 7 veces de sitio, porque era incapaz de soportar eso. Entonces yo decía, ¿cómo ha sido criado, no? ¿Por qué es así? ¿Qué hay detrás de eso? Y por eso al final pues escribo esta novela, ¿no? Que como he dicho antes, es un intento de entender a mis abuelos y es un homenaje a mis abuelos y a todos mis abuelos. Pues muchísimas gracias, Daniel, por haber estado aquí con nosotros, haber planteado un poco esta novela, que creo que merece la pena de leer. La novela va a estar ahí para aquellos que la quieran comprar. Pues Daniel hará una dedicatoria a todas aquellas personas que tengan que comprarla. Y Daniel, está en tu casa. Vale, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por escucharme con tanta atención y con tanto interés. Así que bueno, que ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. ¿Vale? Bien, también va a estar allí a vuestra izquierda. Sí, digo que vas a estar ahí para quien quiera comprarte el libro, que se firme. Y acto seguido quitamos la mesa y pasamos a la parte de vuestra, a la parte de... Yo digo que en este caso, la obsesión mía de vender la marca Condado y de vender la marca Huelva, que creo que es importante vender la marca Condado, la marca Huelva, hoy tenemos un guiño a La Palma, hoy tenemos un guiño a Moguer. Es decir, Rociana tiende puentes de amistad cultural con La Palma del Condado y con Moguer, ¿no? Esta es una de las obsesiones que tiene esta sociedad cultural. Abrirse al condado y abrirse a la provincia, ¿no? Es la única manera de que a distintos pueblos, si nos unimos en lo cultural, hagamos esa marca Condado y consigamos esa tan deseada marca Huelva, que es tan importante para esta provincia, que suele ser una de las provincias quizás más abandonadas de España, ¿no? Por consiguiente, creo que este guiño a La Palma, este guiño a Moguer, este guiño a Rociana es un guiño interesante y espero pronto que nos volvamos a ver aquí, la gente de La Palma, la gente de Moguer y la gente de otros pueblos. De verdad que muchísimas gracias por prestarnos vuestro tiempo en este viernes primaveral y en unos minutos pues cambiamos de tercio, hablando en plan taurino. Gracias.